Bueno, continuamos con MRV, ¿sí? Ya vimos lo que es MRU, ahora vamos a ver lo que es MRV, ¿sí? Acá lo que cambió va a ser esta B. ¿Esta B de qué? De variación, o sea, ¿qué varió acá? Ahí lo vamos a ver. Acá hice otro gráfico, ¿sí? Un gráfico de dibujo, ¿sí? En el cual una persona se traslada, ¿sí? De una distancia inicial a una distancia final, ¿sí? Lo mismo, una distancia inicial de 0 metros a una distancia final de 100 metros. En un tiempo determinado de 0 segundos, tiempo inicial, y un tiempo final, ¿sí? De 10 segundos. O sea, tardó 10 segundos en recorrer 100 metros, ¿sí? Fíjense, lo mismo que la otra vez. El tiempo inicial varía con el tiempo final, ¿sí? No son lo mismo. La distancia inicial también varía, no es igual a la distancia final, ¿sí? Ahora nos vamos a la velocidad. Acá me marca que el muchacho, ¿sí? O la muchacha arranca a una velocidad inicial, ¿sí? De 5 metros sobre segundo, y luego de ese tiempo determinado y luego de esa distancia determinada, su velocidad final pasó a 15 metros sobre segundo. ¿Qué pasó acá? Ya no son iguales la velocidad inicial y la velocidad final. Son distintas, ¿sí? Ya no son iguales. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un aumento de velocidad, ¿sí? En este caso. Y ese aumento de velocidad es la variación, ¿sí? Es de MRU. ¿Varió qué? Varió la velocidad, ¿sí? En este caso aumentó, pero también puede disminuir, porque la disminución de una velocidad tiene que ver también con la variación de la velocidad. Variación significa que cambia, ¿sí? A esa variación, a ese cambio de velocidad, en este caso de 5 metros sobre segundo y después luego 15 metros sobre segundo, a eso se llama aceleración, ¿sí? ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Exactamente, eso es una definición corta, pero precisa, ¿sí? Es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. O sea, cambió la velocidad en un tiempo determinado y obviamente en una distancia determinada, ¿sí? En este caso aumentó, pero también puede bajar la velocidad, ¿sí? Entonces, si baja la velocidad sería desaceleración, que sería también aceleración, pero sería una aceleración. En este caso sería una aceleración. En ese caso sería una aceleración negativa, que después lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es más de lo mismo? Bueno, entonces se entiende entonces. Cuando hay un cambio de velocidad, ya no es MRU. MRU es cuando la velocidad es constante, la velocidad inicial y la velocidad final son constantes, ahí es MRU. MRV cuando es, cuando hay un cambio de velocidad, cuando hay una aceleración o una desaceleración. ¿Bien? Cuando uno acelera, por ejemplo, está corriendo y aumenta su velocidad, bueno, eso es aceleración. O cuando uno va frenando, eso también es un tipo de aceleración negativa o desaceleración, ¿sí? Hay un cambio de velocidad, o te estás frenando o estás aumentando tu velocidad, ¿sí? Y para calcular esa aceleración, viene el cálculo que dice aceleración, esta A minúscula, ¿sí? Significa aceleración, es igual a, a velocidad final menos velocidad inicial y todo esto dividido el tiempo, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejercicio ejemplo. En un recorrido, un móvil arranca con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Luego de 10 segundos, el móvil toma una velocidad de 15 metros sobre segundo, ¿sí? Ya hicimos el paso fundamental, que es leer el problema. Punto A, hallar su recorrido total. Punto B, realizar un gráfico de velocidad en función de tiempo. Vamos al punto A. Antes de ir al punto A, mejor dicho, vamos a algo fundamental que yo dije, que después de él viene los datos. Los datos siempre anótenlos, ¿sí? No se olviden de esto, porque si no se les va a complicar a la hora de resolver cada problema. Hacemos lo mismo que con MRU. Bueno, velocidad inicial, velocidad final, tiempo inicial, tiempo final, distancia final. Sí, y agregaríamos lo que es la aceleración en este caso. Acuérdense que MRV tiene que ver con la aceleración, el cambio de velocidad, ¿sí? Aumento o disminución de la velocidad. Bueno, y ahí recién vamos al punto 2, ¿sí? Primer punto, los datos. Segundo punto, vamos a la que me pide, punto A. Ahí sí el recorrido total, ¿sí? La distancia final. Bueno, colocamos la ecuación que conocemos, ¿no? ¿Qué te dice? A la hora de calcular la distancia te dice distancia final es igual a distancia inicial por la velocidad y por el tiempo, ¿sí? Pero mejor dicho, perdón. Distancia inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí?
Bueno, distancia final, nos fijamos los datos, no lo tenemos, igual a distancia inicial, que distancia inicial sí lo tenemos, pues no me lo dio acá, entonces acuérdense, si no te dan el dato de la distancia inicial, se pone como 0, ¿sí? Como que arranca de 0 el móvil. Más la B. Pero fíjense que acá hay un problema, yo me agrego un problema. Puse velocidad inicial, un signo de interrogación, o velocidad final, signo de interrogación, por el tiempo. ¿Sí? Acá me voy a olvidar de anotar lo que es la velocidad final, que es de... Ahí la pongo del mismo color. Mientras tanto vayan pensando, ¿qué velocidad iría acá en este caso? ¿Sí? Bf sería 15 metros sobre el segundo. Velocidad inicial o velocidad final. Y acá fíjese, puse una flecha que dice, es la ecuación de MRU. Exactamente, es la ecuación de MRU. ¿Sí? Y nosotros estamos en MRV. MRV, acuérdense que la velocidad era constante, eran iguales. Acá no son iguales la velocidad, entonces va la ecuación de MRV, que no la di a propósito para que se queden pensando acá. ¿Sí? Acá está la ecuación de MRV, ¿sí? Ecuación de la distancia. Fíjense que dice que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cómo es esto? ¿Qué quilombo es esto? Es fácil. Fíjese que hasta acá, si yo tapo, ¿sí? ¿A qué ecuación se le viene parecida? A la de MRU, ¿sí? Que acuérdense, en la de MRU podríamos velocidad inicial o velocidad final, es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero como hay una aceleración, hay un cambio de velocidad, hay un aumento, una disminución, en este caso hay un aumento, pasa de velocidad, perdón, se me corrió la cámara, una velocidad de inicial de 5 metros sobre segundo a 15 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces hay una aceleración. Entonces acá donde se suma un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que varía, ¿sí? Eso es MRV. Perdón, justo me está molestando mi gatita. Sigamos. Bien, ya tenemos la ecuación de distancia, ¿sí? Para calcular la distancia en MRV, ¿sí? Cuando varía la velocidad. Acá de vuelta me tomé el trabajo de escribir de vuelta los datos, así no tenemos que dar vuelta a las hojas y a ustedes se les hace más fácil. Ese es el primer paso. El segundo paso, vamos a calcular la distancia final. Ahora ya tenemos la ecuación, así que la distancia, así que me imagino que lo podríamos hacer. Vamos a ver. Fíjense, copié la misma ecuación, distancia final es igual a la distancia inicial, ¿sí? Más la velocidad inicial por el tiempo, y como hay variación de velocidad, se suma un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Bueno, escribo lo mismo. Bueno, distancia final, nos fijamos, no lo tenemos, entonces escribimos el símbolo, es igual a que a distancia inicial. Distancia inicial, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos, que es 0 metros. Bien, más la velocidad inicial, que lo tenemos, sí, es 5 metros por segundo. Bien, perfecto, vamos bien hasta ahí. Por el tiempo. El tiempo va a ser 10 segundos, ¿sí? Acuérdense que 0 es el tiempo inicial. En este caso el 0 no afecta a los 10 segundos. Ponemos 10 segundos, más un medio, ¿sí? De la aceleración. ¿Y la aceleración lo tenemos? No, no lo tenemos. Entonces, tenemos un pequeño problemita. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas. Acá la marqué de color naranja, ¿sí? Tanto la distancia final como la aceleración. Si hay dos incógnitas en un cálculo, acuérdense, si hay dos incógnitas en un cálculo, no se puede calcular. Entonces, tendríamos que hacer un paso previo antes de hallar la distancia. ¿Cuál es el paso previo? Es la aceleración. Y entonces el segundo paso no es la distancia final, el segundo paso es la aceleración. Primero tengo que calcular cuánto acelera, ¿sí? O cuánto desacelera, en este caso cuánto acelera, para poder hallar la distancia final, el recorrido total. Bueno, vamos a hallar eso primero entonces. Acuérdense que la ecuación de aceleración era velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, ¿sí? Reemplazamos los valores. Aceleración, ¿lo tenemos? No, entonces ponemos el símbolo. ¿Es igual a qué? A la velocidad final. La velocidad final, ¿lo tenemos? Sí, ¿cuánto es? 15 metros sobre segundo. Bien, colocamos 15 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial. ¿La velocidad inicial cuánto vale? 5 metros sobre segundo. Sí, bueno, colocamos menos 5 metros sobre segundo, ¿sí? Dividido ¿qué? El tiempo. ¿El tiempo cuánto es acá? El total del tiempo es 10 segundos, ¿sí? 10 segundos colocamos acá, ¿sí? Bien,
Ahí ya tenemos todo reemplazado. Ahora, ¿qué hacemos? Primero resolvemos la parte de arriba. Esto es una cuestión matemática. ¿Sí? Hacemos 15 metros sobre segundo menos 5. ¿Sí? Acá las unidades no pasa nada. ¿Sí? En una recta no pasa nada las unidades. Así que solamente dedíquense a los números y las unidades quedan iguales. Entonces 15 menos 5 te va a dar 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Las unidades no pueden desaparecer. ¿Sí? Para que desaparezca una unidad tiene que cancelarse. Pero acá, como no pasa nada en un signo menos, quedan iguales. Dividido, ¿qué? 10 segundos. Y acá sí, en este caso las unidades acá en esta división, ¿sí? Se van a sumar, las que son iguales. En este caso, ¿cuáles son iguales? La de segunda, entonces los segundos se suman. ¿Cómo te va a quedar? Segundo al cuadrado. 10 dividido 10, 1, ¿sí? Metro queda igual, sobre, ¿sí? Porque está arriba, sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué segundo al cuadrado? Porque hay 2 segundos acá. ¿Perfecto? Bien, lo repito por la duda. 10 dividido 10, 1, ¿sí? Metros, no hay nada con qué cancelar o qué sumarse, ¿sí? Queda igual, sobre, y con los segundos son iguales, sin una división, en este caso, los segundos se suman. Entonces te queda segundo al cuadrado, que segundo al cuadrado significa que hay 2 segundos, como acá, ¿sí? Entonces la aceleración me dio 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora esta aceleración la vamos a reemplazar acá, ¿sí? Fíjense, está en la siguiente hoja. Bien, vamos al paso número 3. ¿Sí? Escribimos de vuelta, ¿sí? La ecuación de m/v, ¿sí? Ya saben, la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1 medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, reemplazamos. Nos fijamos en los datos, ¿sí? Acuérdense que los datos, ¿qué decía? La distancia final no lo teníamos que calcular los de la incógnita, entonces ponemos el símbolo. La distancia inicial lo teníamos, ¿sí? Que era 0 metros, más la velocidad inicial, ¿sí? Acuérdense que la velocidad inicial, si no se acuerdan, damos la vuelta, velocidad inicial son 5 metros sobre segundo, ¿sí? Acá está la distancia inicial, 0 metros. Bien, por el tiempo, ¿sí? Que el tiempo son 10 segundos, ¿sí? Acuérdense. Más 1 medio por la aceleración, que la aceleración ya la llamo. ¿Cuánto dio la aceleración? ¿Sí? 1 metro sobre segundo al cuadrado, colocamos 1 metro sobre segundo al cuadrado, y el mismo tiempo, sí, pero acuérdense que esto es una potencia elevado al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que yo ya separé en término, escribimos lo mismo acá, distancia final es igual a 0 metros, más la velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundo, bien, seguimos, perdón. Decía que una vez que reemplazamos, ¿sí? Todos los símbolos por los valores que tenemos y que no tenemos, en este caso por suerte tenemos uno solo, por eso podemos, una sola incógnita, por eso podemos resolverlo. Separamos el término y empezamos a resolver. Acá 0 metros, ¿sí? Lo dejamos pasar, no pasa nada, y aparte queda solo, no nos molesta. Y acá tenemos 5 metros sobre segundo, ¿sí? Por 10 segundos. Acuérdense que en una multiplicación las unidades que eran igual se cancelaban, ¿sí? Entonces cancelamos segundo con segundo para que nos quede ¿qué? Nos quede las unidades, para que se cancele los segundos y no queden en metros, ¿sí? Más 1 medio por la aceleración, que es 1 metro sobre segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado, ¿sí? Acá ya lo reemplazamos, seguimos acá. La distancia final es igual a que 0 metros, seguimos acá, y la parte de esta ya la resolvimos. Fíjense, ya lo resolvimos. Hice 5 por 10, 50. Y que yo, como ya había cancelado los segundos, me quedó 50, ¿qué? Me quedó los metros solos, 50 metros. Buenísimo. ¿Por qué? Porque la distancia final se mide en metros. Bien. Más, tenemos 1 medio. Fíjense que yo acá ya adelanté, ya hice 1 por 1 medio, me da 1 medio, ¿sí? Y la unidad, metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y acá adelante también hice 10 al cuadrado, ¿sí? O sea, 10 por 10, 100. Bien, y este cuadrado también afecta al segundo, entonces me va a quedar segundo al cuadrado. Fíjense que buenísimo esto, hay que estar atento. ¿Por qué? Porque me quedó segundo al cuadrado. Fíjense que este también es segundo al cuadrado, y como es una multiplicación, se cancelan. ¿Sí? Acuérdense que en una multiplicación las unidades que son iguales se cancelan. Bueno, entonces una vez que se cancelan, volvemos a repetir lo mismo acá. Como está separado en términos, ponemos la distancia inicial 0 metros, más 50 metros, que ya hicimos otra cuenta, más 1 medio. Y fíjense que ya cancelamos segundos al cuadrado con segundo al cuadrado, ¿sí?
Entonces, ¿en qué me quedó la unidad del metro? Buenísimo, todo me quedó en metro. Perfecto. Porque la distancia me queda en metros. Si yo no hubiese calculado acá, no hubiese puesto segundo al cuadrado, no me iba a dar acá el metro, me iba a dar metros sobre segundo y la distancia no se mide en metros sobre segundo, se mide en metro. ¿Sí? Bueno, ahora hacemos esta cuenta. 100 por 1/2 me da 50 metros. Y ahora ya podemos hacer la suma. 0 metros más 50 metros más 50 metros me da 100 metros. Entonces 100 metros es lo que recorrió el móvil, ¿sí? Esa persona. Si persona o lo que era, ¿sí? Bien, vamos al punto B, ¿sí? Que sería ya el último paso, el gráfico de velocidad en función de tiempo. Acuérdese, un gráfico de velocidad en función de tiempo te está marcando la velocidad, ¿sí? En el eje Y, ¿sí? De escala del 0 hacia arriba ascendente y la escala de tiempo horizontal desde 0, ¿sí? Hacia la derecha ascendente, ¿sí? Bueno, ponemos los datos de 0 segundos hasta 10 segundos. Y acá ponemos los datos de la velocidad de 0 metros sobre segundo a 15 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Por qué hasta 15 metros sobre segundo? Porque es hasta la velocidad donde llegaba. ¿Sí? Acuérdense que la velocidad final llegaba a 15 metros sobre segundo. ¿Sí? Fíjense que los datos me van a ayudar nuevamente para hacer el gráfico como un MRO. Bien, vamos a colocar lo que es el tiempo inicial y la velocidad inicial para hacer el gráfico. El tiempo inicial es de 0 segundos, entonces voy a poner acá mi lapicera acá en 0 segundos, ¿sí? Punto acá 0 segundos. Y la velocidad inicial, ¿cuánto es? 5 metros sobre segundo. Perdón. Vuelvo a repetir, sí, porque hace un rato se me nubló la imagen y no me había dado cuenta. Bien. Estamos en el punto B, hay que realizar el gráfico, ¿sí? Un gráfico de velocidad en función de tiempo. ¿Sí? Acuérdense, la velocidad en el eje Y, ¿sí? Marcando las escalas desde 0 metros sobre segundo en ascendente hacia arriba. En este caso hasta 15 metros sobre segundo, que era la velocidad final. ¿Sí? Y en la horizontal el tiempo, que es de 0 segundos, en ascendente hacia la derecha, ¿sí? Hasta 10 segundos. Bien, bueno, acuérdense, para iniciar a marcar un gráfico hay que marcar lo que es el tiempo inicial, el tiempo final y la velocidad final y la velocidad inicial, ¿sí? Bueno, vamos a marcar el tiempo inicial. El tiempo inicial acá me dice que el móvil arranca a los 0 segundos, entonces ponemos la lapicera acá, 0 segundos, ¿sí? Y este tiempo inicial tiene que coincidir con la velocidad inicial, o sea, arranca con una velocidad inicial en un tiempo inicial. Una velocidad inicial de ¿cuánto? De 5 metros sobre segundo. Entonces, mi lapicera voy ascendiendo hasta ¿dónde? Hasta 5 metros sobre segundo. Y ahí es donde yo marcaría el punto, porque este punto diría que un tiempo inicial de ¿cuánto? De 0 segundos. ¿Sí? Pues yo hubiese puesto el punto acá, me diría que tengo un segundo. ¿Sí? Arranca a los 1 segundo, no, arrancó a los 0 segundos. ¿Sí? Una velocidad de ¿cuánto? De 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Si yo hubiese puesto acá el punto, me diría que la velocidad inicial sería 10 metros sobre segundo y eso sería un error. Entonces, por eso es importante fijarse dónde va ese punto que coincide tanto el tiempo inicial con la velocidad inicial. El tiempo inicial, ¿cuánto? Es 0 segundos. Y la velocidad inicial es 5 metros sobre segundo. Entonces, el punto iría acá. ¿Sí? Que coincide con la velocidad inicial y con el tiempo inicial. ¿Sí? Bueno. Ahora, después me dice que el móvil, la velocidad final, es de 15 metros sobre segundo y lo hace a los 10 segundos. Entonces, lo hacemos fácil. Desde 0 segundos contamos 10 segundos, ¿sí? Hasta acá son 10 segundos. 10 segundos. Y de acá vamos, fíjese de acá, si yo marcaría el punto acá, el tiempo estaría perfecto, ¿sí? Pero la velocidad estaría mal. ¿Por qué? Porque no me coincidiría con la velocidad. ¿La velocidad final cuánto es? 15 metros sobre segundo, no 0 metros sobre segundo. Entonces este punto lo tengo que subir hacia arriba. Subir hacia arriba, qué bueno lo mío, no subir hacia arriba. Como si fuera subir hacia abajo se puede. Bueno, perdón. Sigamos. Subimos desde 0 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo, no. A 10 metros sobre segundo, no. A 15 metros sobre segundo, ¿sí? Y acá marcamos el punto. Fíjense que coincide el tiempo final, que en 10 segundos coincide con la velocidad final, acá. ¿Sí? Estos puntos coinciden. Y ahí trazamos el vector, la flecha. Acá ya tendríamos terminado el gráfico.
Fíjese que a diferencia de MRU, la flecha era horizontal y acá es en diagonal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acá la velocidad aumentó. ¿Por qué? Vamos a leer el gráfico. ¿Qué me dice? Dice lo mismo que el problema. A los 0 segundos, el móvil tenía una velocidad de 5 metros sobre segundos. ¿Sí? Y luego de 10 segundos, el móvil tiene una velocidad de ¿cuánto? De 15 metros sobre segundo. La velocidad, ¿sí?, aumentó. ¿Sí? Es muy distinto a MRU. En MRU la velocidad se mantenía constante durante el tiempo. Acá en MRU no, o aumenta o disminuye, ¿sí? Que después vamos a ver cuándo se disminuye.